Muchas gracias. Voy a comenzar haciendo una reflexión sobre lo que implica la austeridad en el gasto. La economía de cualquier país tiene cuatro motores, que son el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y el saldo neto del sector externo. Cuando la pandemia golpea a las familias y a las empresas y cae la actividad global de comercio, pues el único motor que puede echar a andar una economía y con ello contrarrestar los efectos negativos de la recesión es el gasto gubernamental. Eso se demostró desde hace mucho con la salida a la Gran Depresión de 1929. Y uno de los problemas graves de la gran recesión de 2018 fue que distintos gobiernos apostaron por una política de austeridad que llevó a que el empleo tardara en recuperarse y el bienestar mucho más de lo que en crisis anteriores. ¿Es racional plantear que el presupuesto no se gaste en un contexto de crisis? No, no es racional. Es profundizar la crisis. Es lo que se llama una política procíclica, porque el dinero que ya tienes presupuestado y que puede tener efectos multiplicadores sobre la actividad económica, si lo recortas, le pido al diputado Garay si puede cerrar su micrófono. Gracias. Eh, si el gasto programado se recorta, eso va a tener efectos procíclicos, es decir, de profundizar la crisis. ¿Qué es lo que tiene que hacer el INE con el escaso presupuesto que le dieron? Hacer muy bien su trabajo y poner por delante los derechos de la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo, la razón de ser del INE? Permitir que los derechos fundamentales en materia político-electoral se ejerzan sin restricción alguna. ¿Puede una consideración administrativa estar por encima de los derechos humanos? Nunca. Así lo dice el artículo primero constitucional. Y además, perdón, la austeridad es una consideración administrativa errónea y equivocada. Eso no quiere decir que hay que permitir el derroche de ninguna manera. Pero en el INE hicimos un presupuesto racional para el enorme reto que tenemos en 2021. Y ese presupuesto, como bien lo recordaba la consejera Rabel, fue recortado en 870 millones de pesos. Bien vistas las cosas, plantear que sobre un presupuesto recortado se fijen metas de ahorro, pues es decir que se presupuestó mal. ¿Por qué entonces presupuestaste? Pues, no, yo no creo que se haya presupuestado mal, creo que hubo una decisión de la Cámara de recortar que no fue justificada, no hay una argumentación de por qué el recorte al INE, y eso es parte de los argumentos que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no es la primera vez que sin ninguna argumentación, sin ninguna deferencia al conocimiento del trabajo electoral del INE, se hacen recortes. Y está el tema de la consulta popular. Es la primera vez que con toda formalidad vamos a tener este ejercicio, que es un derecho ciudadano, finalmente, sin que las instancias del Estado encargadas de decidir el presupuesto hubieran dado un centavo
para la consulta popular. Pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones del Estado que se hacen sin dinero es realmente una tomadura de pelo a los derechos de la gente. Es como si se ordena que debe haber educación para todos y a la SEP no se le da dinero para construir escuelas ni para pagar maestros. Es lo que nos están pidiendo. Y si llega a haber remanentes, pues quizá los tendremos que usar en ese déficit adicional que tenemos de 1,500 millones de pesos para hacer la consulta. Así que a mí me parece que es del todo racional y adecuado que la Junta nos proponga un proyecto en el cual no se están profundizando los problemas de operación del INE, poniendo metas de ahorro cuando lo que tenemos es un déficit. No estamos en superávit presupuestal. Es como si a una persona, a una familia endeudada, le dices, dime, además, cómo vas a afectar aún más tu flujo de recursos para tu sobrevivencia. Esta institución tiene un compromiso fundamental con la ciudadanía. Si hay algún proyecto que pueda ser revisado, revísese, pero piénsese en los déficits acumulados que tenemos. Y la otra, ¿de qué le serviría a la federación que se regrese dinero a fin de año? Pues es un daño a la economía. Lo que debería de estar pensando todo el Estado mexicano es que el gasto, la partida de gastos, se ejerza, porque es, si no, estar afectando la posibilidad de la recuperación. Lamentablemente tuvimos un presupuesto procíclico. Se volvió a poner unas metas macro cuando venimos de caer 8.5%, es un desplome tremendo y ni aún así se amplió la inversión y el gasto público, que es lo que un manual elemental de macroeconomía te dice que hay que hacer. Bueno, pues seguimos por la misma ruta. Primero un presupuesto que nos llevó a la contracción del 0.1, ya veníamos en desaceleración de 2019, luego de 8.5 y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias negativas. Pero hay un discurso de austeridad que no se hace cargo de un conocimiento mínimo de la realidad ni del comportamiento de la economía. Gracias.